Hoy yo voy a hablar un poco acerca de posverdad y cómo Python puede ayudarnos en eso. Perdón por mi español, yo voy a cometer probablemente muchos errores, pero pienso que van a entenderme. Entonces, yo soy conocido como Turicas en la internet. Hay como que más resultados en Google para Turicas que Álvaro Hussein, que es mi nombre. Y no duden en contactarme si quieren discutir acerca de la charla y todo. Acá está mi correo electrónico, turicas@brasil.io. Estas diapositivas ya están online. Yo voy a tratar acá de un montón de temas distintos. Entonces, para muchas cosas yo voy a hablar solo superficialmente, pero hay links para todo, con referencias, fuentes originales de las informaciones y todo acá. Entonces tomen nota de solo este link y las diapositivas son como que un sitio, entonces solo haz clic en los links que va a acceder a las fuentes originales. Bueno, yo soy de Brasil, pero quedo viajando por todo el tiempo, entonces me gusta mucho viajar, conocer las conferencias de Python, de software libre por todo el mundo. Me gusta también cuando no estoy desarrollando software, hacer pruebas en tuestes de café. Me gusta mucho café y yo tengo amigos en Brasil que tienen tostaciones, cafeterías y todo. Me gusta también mucho la naturaleza y acá, por ejemplo, tengo una foto de unas cosas como rúculas y todo que tengo en mi casa. Y también soy hipnotista. Empecé estudiando un poco acerca de la mente humana y voy a hablar un poco acerca de qué aprendí de hipnosis que puede ayudarnos a entender algunos fenómenos hoy acerca de desinformación. Bueno, yo empecé a programar con 14 años y no empecé con Python, desafortunadamente, pero empecé con Python en 2005. Entonces conozco mucho de la comunidad de Python en Brasil y desde 2004 más o menos ya me involucré con las comunidades de software libre de Brasil y en las conferencias también. Acá tengo algunas conferencias que yo organicé o que organizo en Brasil, por ejemplo, el Dojo Rio, que es, nosotros hablamos Dojo, no Dojo, pero es el Coding Dojo, es como que una conferencia para entrenar buenas prácticas de programación, la Python Brasil de 2012. Este año vamos a tener la 15ª Python Brasil, que es la conferencia nacional, y yo pienso que es tal vez el más grande evento de Python en Latinoamérica. Organizo también el Cerveza con Datos, que es una conferencia un poco más relajada acerca de datos, no solo de Python, y ya organicé otras como Python Quito cuando estuve viviendo un tiempo en Ecuador. Entonces me gusta mucho ir a las conferencias, conocer a la gente y todo. ¿Y de qué voy a hablar hoy? Bueno, yo voy a hablar acerca de este concepto de posverdad, que es algunos ejemplos que podemos hacer acerca de esto y cómo la tecnología está conectada con ese tema. Voy a hablar un poco de periodismo de datos. Yo trabajo con muchos periodistas en Brasil. Voy a hablar acerca de datos abiertos y algunos ejemplos de código de la biblioteca que desarrollo llamada Rose y de un proyecto de datos abiertos en Brasil que creé llamado Brasil.io. Antes de empezar, me gustaría hacer una encuesta rápida. ¿Quién acá conoce el concepto de posverdad? Levanta su mano, por favor. Ok. ¿Y quién está en su primera conferencia de Python? Wow. Bueno, bienvenidos. ¿Quién está empezando con Python? Bueno. ¿Y quién trabaja con datos? Wow. ¿Y con datos de gobierno, datos abiertos? ¿Alguien? Ok. Bueno, ¿qué es la posverdad? Hay esta tira que para mí es muy chistosa, que en la época de la verdad tenemos I think, therefore I am. Yo pienso, luego existo. Y en la época de posverdad es un poco distinto. I believe, therefore I'm right. Yo creo, entonces yo tengo la razón.
o cosas así. Y en más detalles, ¿qué llamamos de posverdad? Es como que crear una distorsión acerca de un hecho con el fin de modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones emocionales y a las creencias personales. Entonces, la idea es que crear como que una distorsión de un hecho utilizando las emociones de la gente. Y eso yo estudié mucho cuando aprendí hipnosis. Es una cosa que nosotros en general decidimos, creamos como que nuestras decisiones a nivel que no es el nivel en el cerebro de razón, es siempre basado en las emociones. Y hoy mucha gente está utilizando esas técnicas para cambiar la decisión de la población. Un ejemplo de modelar opinión pública es el movimiento antivacunación. Yo no sé cómo acá en México está eso, pero en Brasil, por ejemplo, esta noticia no es muy nueva, pero acerca de un poco más de un año, una periodista, amiga mía, estaba investigando la porcentaje de la población brasileña acerca de que ha vacunado para una enfermedad específica. En portugués llamamos de poliomielite. Yo no sé la palabra en español, perdón. Entonces, ¿qué se verificó? Fue que en el último año bajó la porcentaje, bajó el límite para como que tener una seguridad acerca de una epidemia. Entonces, el porcentaje bueno es 95% y bajó los 85%. Y esto muchas veces, bueno, fueron creadas campañas de todo del gobierno para intentar poner ese porcentaje arriba, pero lo que pasa es que mucha gente no está más vacunando a sus hijos. Y esto está basado totalmente en desinformación, en, por ejemplo, fake news que comparten por WhatsApp y todo. Y por cuenta de esas creencias personales que son cambiadas, el último miércoles de esta semana murió un hombre en Brasil de 42 años de sarampión. ¿Sarampión puede ser la palabra? Sí. Y esta es una enfermedad que en Brasil no tenía como que una muerte hace 22 años. Entonces ahora mucha gente está teniendo esas enfermedades que ya no existían más en Brasil por cuenta de estas creencias. Y acerca de la distorsión de realidad, hay una agencia en Brasil llamada Aos Fatos, que es un colectivo de periodistas que verifican informaciones, declaraciones, por ejemplo, de políticos, y ellos verificaron, eso fue actualizado ayer, en 241 días de gobierno de Bolsonaro como presidente de Brasil, he hecho 286 declaraciones falsas o distorcidas. Entonces, el propio presidente, que tiene como que una buena visibilidad en el país, está diciendo cosas falsas. Y esto influencia las actitudes de la gente. Por ejemplo, las quemadas que están se pasando ahora en la Amazonía y empezaron hace como que unas 2 semanas, tiene que ver, sí, con las declaraciones del presidente. Bueno, algunas cosas que el presidente habló, como que, bueno, él no cambió todavía muchas leyes ambientales en Brasil, pero la población se sintió como que, se sintieron, me perdió la palabra, pero se sintieron como que en el derecho de hacer las quemadas, mismo pasando como que ilegales. Entonces, en este año tuvimos como que mucho más quemadas en la Amazonia que en los otros años. Y eso es influencia directa de que el presidente está hablando, de las declaraciones, por ejemplo, desde el 1 de enero de este año. Pero no solo los políticos utilizan esta estrategia, hay una estrategia muy conocida en el medio de las empresas que se llama FUD, Fear, Uncertainty and Doubt.
Y una compañía muy conocida por utilizar eso es Microsoft. Por ejemplo, acá en 2001, Steve Ballmer, que en la época era CEO de Microsoft, habló: Linux is a cancer. It contaminates all other software with hippie GPL rubbish. Y 2016, Microsoft loves Linux. Entonces, eso es una estrategia de marketing, básicamente. Y las compañías utilizan mucho eso. Es como que una guerra de historias. Y ahora, como tenemos mucha gente conectada a la internet y consumiendo informaciones de las medias sociales, de los medios como Facebook, Twitter y todo, nos tenemos como que estas desigualdades, estos sesgos, algoritmos o biases en escala, porque como mucha gente lee esas informaciones, los algoritmos que seleccionan los contenidos que vamos a leer pueden tener estos sesgos y eso puede crear, maximizar más las desigualdades que ya tenemos hoy. ¿Alguien conoce el escándalo de Cambridge Analytica? Sí, bueno. Entonces, esto fue como que un ejemplo, no es tan nuevo, es un poco antiguo. Incluso hay un documental hay un link en los próximos slides para un documental que cuenta la historia toda. Y esto fue un ejemplo de cómo utilizar datos personales y mucho conocimiento acerca de neurociencia para cambiar las decisiones de la población. Y una cosa muy importante acá es el concepto de visibilidad. Si, por ejemplo, una cosa que no es verdad tiene mucha visibilidad, nosotros en general hay como que un sesgo para creer en aquel hecho, mismo que sea mentira. Entonces, es importante, yo pongo aquí, don't follow the hype. Mismo que mucha gente, por ejemplo, hable de Big Data, Big Data no es la única opción para trabajar con datos, por ejemplo, o Machine Learning, o que sea. Entonces, esto es una cosa que nuestro cerebro está como que tiene un sesgo para creer mejor o entender que es mejor o peor que otra cosa si esa cosa tiene más visibilidad. Y tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Y si juntamos eso todo con tecnología más nueva como los deepfakes, cada vez más vamos a tener dificultad en cambiar la opinión de la población acerca de las mentiras. Por ejemplo, yo no voy a poner acá, pero este es un video de Mark Zuckerberg hablando unas cosas, pero él no grabó ese video. Fue totalmente creado por un software que entendió como su voz, como sus movimientos y todo, y cambió el video para que Mark pueda hablar lo que quería, lo que el programador les gustaría. Entonces, con todas las nuevas tecnologías, cada vez más vamos a tener contenidos falsos, más difícil de hacer con que la gente entienda que son mentiras, que son fake news. Aquí yo tengo algunas sugerencias de contenido, ustedes después pueden acceder a las diapositivas. Pero, ¿por qué eso se sucede? ¿Qué pasa para que eso pueda suceder? Porque hoy ya tenemos mucha gente conectada a Internet, entonces, pensando como que en un pensamiento lógico, si hay más gente accediendo a la información, entonces vamos a tener más gente informada, con buena información. Y qué pasa es que eso no es verdad. Tenemos más gente conectada, más gente hablando con otras personas, pero más gente desinformada. Y eso se pasa por cuenta de algunas cosas. Una, hay que ver con la estrategia como food y otras cosas. Yo pone aquí un link para la teoría de juegos que habla mucho acerca de eso. Otra, hay que ver con la interpretación de que hablamos, de que, por ejemplo, escribimos, de que leemos. Otra tiene que ver con las disonancias cognitivas. ¿Alguien conoce acá las disonancias cognitivas? ¿Sí? Bueno, las disonancias son como que algunas cosas que nuestro cerebro hace una interpretación que no es verdad. En resumen es eso. Yo llamo de brain bugs.
Son como que bugs en nuestro cerebro, que fueron muy importantes para la evolución de la especie humana, pero hoy yo pienso que son bugs, porque algunas personas pueden aprovecharse y explorar estos bugs. Y por cuenta de la alta conectividad, todo que no es verdadero, todo que es falso, también puede se contaminar muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, hay un estudio de 6 degrees of separation y hoy con los datos de Facebook ya tenemos como que 3,5 degrees de separación. Entonces, la gente está más conectada, es más fácil llegar a cualquier uno del planeta Tierra con, por ejemplo, sus contactos en Facebook o WhatsApp o que sea. Y por cuenta de eso, la gente cree en todo. Entonces, falta un poco. Esto es un ejemplo que sí hay gente que cree que la Tierra es plana. Y entonces, ¿qué falta? Falta un poco de pensamiento científico. Por cuenta de todo eso, la gente en general no duda de las cosas que llegan de contenido hasta ellas. Y si hablamos, por ejemplo, de gente que no entiende mucho de tecnología, este dato es peor. Y cuando tenemos estos defectos en nuestro cerebro, hay gente que estudia cómo explorar esos defectos. Hay hoy, por ejemplo, una área de neuromarketing, que la gente que entiende de neurociencia y de estos bugs y utiliza técnicas para vender más productos o hacer como que cambio de decisiones más fácilmente. Entonces tenemos que conocer ese tipo de cosas para luchar contra la desinformación. ¿Y qué podemos entonces hacer acerca de eso? Bueno, el primer paso es entender que somos parte del problema. Y acá somos parte por cuenta de dos cosas principales. Uno, producimos tecnología. Entonces tenemos responsabilidad sobre su utilización. Si, por ejemplo, hay gente que no es de área de tecnología y está utilizando de una manera que va a tener más desinformación, sí, nosotros somos responsables por eso. Tenemos que invertir, por ejemplo, en educación tecnológica. Y hay mucha gente que no entiende nada de tecnología y yo pienso que es nuestra responsabilidad hablar con esta gente. Una otra cosa es por cuenta de nuestra naturaleza humana. Entonces, en general, nosotros confiamos en una información sin verificar. Por ejemplo, sí, es mi amigo, es confiable. Y entonces, si compartió una información conmigo, yo no voy a tener dudas de que es verdad. Pero necesitamos, sí, de educación en los medios. Hoy es muy raro que alguna persona siempre verifique una información que fue compartida. Por ejemplo, mucha gente incluso ni hace clic en la noticia y lee antes de compartirla. Entonces tenemos que, sí, verificar, pero también no dar visibilidad a las mentiras, porque si una mentira es compartida muchas veces, más gente va a leer la mentira y es más probable que más gente va a creer en la mentira porque tiene más visibilidad. Y otra cosa que es muy importante es dar visibilidad a los datos, a las fuentes, las referencias, las fuentes originales. Esto es una manera de hacer como que luchar contra la desinformación. Acá hay un ejemplo. Como yo soy profesor, yo hago cursos para periodistas y para personas que no son de la tecnología. Acá, por ejemplo, tengo una foto de un curso que yo he hecho con Pedro Burgos, que es un periodista brasileño, y nosotros tuvimos más de 3,000 estudiantes que quedaron como que algunas semanas aprendiendo programación y cómo los algoritmos funcionan y todo. Y fue como que muy bueno porque la gente de periodismo, que en general utiliza tecnología pero no entiende cómo funciona, puede aprender un montón de cosas acerca de eso. Ahora estoy con un otro curso que ya tiene más de 4,000 periodistas estudiantes, que es totalmente online para brasileños también en portugués. Y una cosa que podemos cambiar es utilizando datos abiertos, porque si tenemos acceso a datos de gobierno, que son datos que pueden ser, por ejemplo, utilizados por cualquier persona,
reutilizados, redistribuidos libremente. Entonces podemos verificar la información en las fuentes originales. Por ejemplo, hay mucha noticia periodística hecha en Brasil que es totalmente basada en datos de organizaciones del gobierno. Entonces, cuando, por ejemplo, Bolsonaro habló una cosa acerca de la Amazonía que estaba incorrecta, la gente de los periódicos pueden verificar en los datos oficiales de gobierno que Bolsonaro estaba mintiendo. Entonces, nosotros tenemos mucha información disponible, al menos en Brasil, pero yo pienso que ese es un movimiento de todo el mundo, que a cada vez más estamos teniendo más acceso a datos. Aquí hay algunos links acerca de la Ley de Acceso a Información de Brasil, de México, también algunos guías de datos abiertos de Brasil y los sitios de la Escola de Dados y de la Escuela de Datos, que son organizaciones sin fines de lucros que tienen como objetivo hacer con que la población entienda un poco más acerca de los datos. Y los datos abiertos son muy importantes por cuenta de la transparencia. Por ejemplo, si yo necesito saber cuánto el gobierno gastó con una determinada cosa, yo puedo acceder a los datos, hacer como que una requisición utilizando la Ley de Acceso a Información y tener acceso a esos datos. Es muy importante también en la lucha contra la corrupción y para el control social. Control social, acá yo tengo un ejemplo de Brasil, que es de Rosie, que es una robot que fue creada por unos chicos de Brasil que utilizan datos de los gastos de diputados federales de Brasil. Y siempre que el software detecta como alguna utilización no legal del dinero público, este robot publica un tweet hablando que el diputado X gastó tanto y probablemente eso es ilegal. Y acá tenemos un ejemplo de un restaurante cuya carta dice que el plato más caro es 40 reales y el diputado gastó como que 191. Entonces, esto es un ejemplo de control social. Los ciudadanos utilizando los datos abiertos para, de alguna manera, mejorar la administración pública, tornarla más efectiva. Acá tiene el link de este proyecto llamado Serenata, se llama serenata.ai. Entonces, ellos utilizan inteligencia artificial para detectar corrupción en los gastos públicos de Brasil. Pero hay esta nueva área llamada periodismo de datos o Data Driven Journalism, que trabaja directamente con tecnología y datos para crear las noticias. Y acá yo tengo algunos ejemplos de materias que yo he hecho en conjunto con algunos periodistas utilizando datos abiertos de Brasil. Por ejemplo, nosotros hicimos un levantamiento acerca de los políticos que son dueños de radiodifusoras, emisoras de radiodifusión de Brasil, de televisiones y todo. Entonces, tenemos acá una lista de los políticos que pueden sí influenciar la población local con información. Y en muchos de estos casos, estos políticos son dueños de todas o de la más grande parte de las emisoras de radiodifusión de una localidad. Entonces, tienen como que un monopolio de la información en aquella área. Y eso yo he hecho para este proyecto llamado Reino da Desinformación, que es un proyecto de un medio digital llamado Género y Número, que estudia informaciones relacionadas a género utilizando datos abiertos en Brasil. Una otra cosa que hicimos para Género y Número fue verificar que algunos partidos políticos de Brasil no estaban de acuerdo con la ley de inclusión de mujeres en la política, y hicimos todo eso con base en datos que están disponibles acerca de las elecciones. Entonces, bajamos, limpiamos, normalizamos todos los datos de las últimas elecciones de Brasil que ya están disponibles en un sitio específico,
y hicimos varios análisis de datos para llegar a algunas conclusiones e incluso conocer la gente que estaba haciendo esas ilegalidades. Un otro acá acerca del sorteo de procesos de la Corte Suprema Federal. Yo no voy a hablar mucho de eso, solo como ejemplo para después si quieren clicar. Un otro acerca de Odebrecht. Hicimos una investigación cruzando datos de muchas bases de datos distintas para entender cómo Odebrecht estaba financiando, donando para los partidos políticos a lo largo de muchos años, desde los años 2000 que tenemos datos. Vimos que mismo después de Lava Jato, que es la operación anticorrupción de Brasil, que también es un poco corrupta, pero mismo después de Lava Jato en 2016, nosotros verificamos que Odebrecht continuó haciendo donaciones a los políticos, pero con utilización de nombres de otras personas. Y eso todo con datos que ya estaban disponibles. Y acá solo una cosa acerca de eso. Todo eso fue hecho solo con Python y SQL, nada más. Algunas librerías Python y SQL. Nada de Big Data, Machine Learning o Pandas o cosas muy complejas. Entonces, un mensaje importante es que usted no necesita utilizar una buzzword para crear impacto en la sociedad. Pero como las buzzwords hoy son muy conocidas, muchas veces tenemos la impresión que necesitamos aprender todo eso para hacer algo que sea útil. Pero eso no es verdad. Recuerden de la visibilidad. Si un tema es muy visible, probablemente no está viendo o leyendo acerca de otros temas. Pero tenemos un problema cuando trabajamos con datos abiertos, que este es el data pipeline, como que los pasos que tenemos que seguir para trabajar con datos. Y el problema se pasa en estos 3 pasos: obtención, verificación y limpieza de datos. En general, la más grande parte del trabajo con datos abiertos está acá, porque hay, por ejemplo, archivos que están disponibles en PDF o otros formatos, y para empezar el trabajo de análisis, en general tenemos mucho trabajo hasta empezar ese trabajo. Acá algunos GIFs resumiendo los 3 problemas: obtener, verificar y limpiar. Hay algunas estimativas que dicen que en torno más o menos del 75% de todo el trabajo con datos abiertos queda en estos 3 pasos, que son pasos que no nos gustaría hacer en general. O que nos gustaría hacer es el análisis, ¿cierto? Pero tenemos que hacer eso para que los datos queden estructurados, normalizados, limpios. Bueno, entonces yo llamo esos problemas de usabilidad, porque tienen que ver con el uso de los datos. Los datos están disponibles, pero no son muy utilizables. Es difícil hacer la utilización. El primero tiene que ver con el formato, por ejemplo, un archivo en PDF. El segundo tiene que ver con la dispersión. Por ejemplo, yo tengo que bajar miles de archivos para entonces juntar todo y después empezar a hacer alguna consulta histórica, por ejemplo. La otra tiene que ver con la cantidad de datos. Por ejemplo, ni todas las personas pueden abrir una hoja de cálculo que tiene más de 1 millón de líneas. Porque, por ejemplo, Excel o Google Spreadsheet o LibreOffice Calc no pueden leer estos archivos muy grandes. Entonces, nosotros programadores sí podemos crear un programa que hace eso, pero en general los ciudadanos no tienen esa capacidad. Y una otra cosa tiene que ver con el dominio del área. Por ejemplo, muchos datos no tienen metadatos acerca de la metodología de extracción, de creación de los datos y todo. Y yo digo que restringir el acceso a estos datos, o sea, crear problemas de usabilidad en general, es elitizar nuestra democracia. Porque si ni todos los ciudadanos pueden acceder a los datos que están disponibles, entonces nosotros tenemos un problema en nuestra democracia. Porque no hay transparencia para todos, solo para algunos que tienen privilegios. En este caso, privilegios
que conocen, por ejemplo, cómo crear software o utilizar software más complejos de análisis de datos. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Yo estoy trabajando hace un tiempo en esta biblioteca llamada Rose, que la idea es automatizar los 3 pasos de obtener, verificar y limpiar los datos, normalizar y todo, convertir. Entonces, yo voy a mostrar algunos ejemplos acá de cosas que puede hacer con la librería y después vuelto a las diapositivas. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿se pueden ver todos detrás? ¿El tamaño está bueno? Yo tengo acá un archivo CSV, a ver, llamado brasil.csv, que tiene la provincia, el nombre de la ciudad, la cantidad de gente y la área, por ejemplo. Entonces, yo puedo acá importar la biblioteca y, a ver, yo voy a crear acá un objeto llamado Brasil, que es browse import from CSV, y acá yo tengo los datos importados. Digamos que me gustaría, por ejemplo, saber la población total de Brasil. Entonces, como la idea es crear un código fácil, incluso para quien está aprendiendo Python, la biblioteca es muy pythónica. Entonces, puede hacer como que sum ciudad.habitantes for ciudad in Brasil. Y ahí está, tenemos 190 millones de personas. Este dato no está actualizado, fue del censo de 2010, ahora tenemos 210 millones de personas. Pero ¿qué se pasa? Es que la librería ya entendió que, por ejemplo, la columna habitantes es un entero y sí se puede sumar esos números. Y eso se pasa para todos los formatos que la librería soporta, por ejemplo, HTML, PDF, Parquet y otros más. Incluso bancos de datos como SQLite, Postgres, etc. Aquí tenemos un ejemplo de HTML. Entonces, por ejemplo, este sitio tiene informaciones acerca de las Olimpiadas y todo se pasa en una table acá. Entonces, yo tengo para cada atleta, yo tengo acá los registros que tienen. Este es de los deportes. No, este es de los atletas. A ver. Sí, ese de los atletas, ese de los deportes. Entonces, por ejemplo, este de acá, Aeronautics, para las Olimpiadas de verano, los participantes, la cantidad toda. Y este otro es para los atletas, las personas de Brasil que participaron de las Olimpiadas de 2016. Entonces, como esto es un table, yo puedo utilizar la librería para importar y convertir esos datos. Como esta es una tarea muy que yo hago mucho por todos los días, yo creé una interfaz de línea de comando que puede convertir o, por ejemplo, hacer un print de la información. Entonces, yo voy a salir de IPython y cuando ejecutar Rose print, voy a bajar, convertir y mostrarme la tabla. Acá no está bueno, pero yo puedo convertir con Rose convert sports.csv. Y acá está. Ya convertido todo para CSV. Entonces la idea es que todas esas tareas que son en general aburridas sean hechas de manera automática y muy rápida. Acá, por ejemplo, tengo un ejemplo en PDF que es una lista de haciendas y empresas que fueron condenadas a trabajo esclavo en Brasil. Entonces, es un PDF que tiene una tabla acá y yo puedo extraer también automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner este código acá, la URL que tiene el PDF, es de un proyecto llamado Reporter Brasil. Yo voy a ejecutar este comando, Rose convert. Yo solo para ese ejemplo, yo voy a convertir la página 1, page numbers equals 1, la URL y entonces el archivo
final CSV. Podría poner acá, por ejemplo, un XLS o otro formato. Entonces, acá yo tengo el resultado. Yo podría cambiar acá, por ejemplo, por HTML y entonces va a crear un archivo HTML con la table y todo con los mismos datos. Y qué pasa es que estas tareas de conversión son muy buenas porque quedamos como que por todo el tiempo haciendo códigos para convertir, pero también podemos hacer algunas cosas de análisis de datos superficiales, pero podemos, por ejemplo, utilizar este comando query para hacer una consulta SQL en cualquiera que sea la fuente de datos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo los sports como la URL de la fuente de datos. La SQL es select average countries from table 1, que es la primera tabla. Y yo voy a ejecutar entonces rows query, esa consulta, y después la URL de la fuente. Acá, a ver, yo tengo la tabla original y countries es la columna que tiene el número de países por tipo de deporte. Entonces, acá me gustaría saber cuántos países en promedio tiene por cada deporte. Entonces, si ejecutar acá estos comandos, vamos a tener el resultado acá. Entonces, en un comando está bajando, convirtiendo de HTML para memoria, después para SQLite, ejecutando y después ejecutando la consulta y después poniendo acá el resultado. Yo podría poner un output, por ejemplo, resultado.xls y esto convertiría, en vez de mostrar en la pantalla, cambiaría a un archivo. Bueno, entonces con esta librería yo puedo hacer un montón de cosas, incluso, por ejemplo, importar y exportar datos de Postgres. Yo utilizo mucho Postgres. En verdad, la más grande parte de los trabajos, yo tengo datos en Postgres. Yo he hecho un ejemplo, pero yo no voy a explicar todo ahora porque mi tiempo está finalizando. Pero yo bajé datos de mi bici de Jalisco, de México. Entonces, todos los viajes de bici de Jalisco están en un archivo CSV por mes. Y me gustaría saber el total de viajes por día de la semana. Por ejemplo, domingo mucha gente utiliza las bicis o no. O lunes, ¿cuál día tiene más? Entonces, acá creé un bash script que hace el download, hace una limpieza solo para sacar los NA. Después importo en Postgres y hago la exportación con una consulta que yo creé en un archivo que ya voy a mostrarles. Y después muestro los resultados en la pantalla. Déjame solo conectar acá. A ver. Yo voy... Pronto, ya quité las tablas de la base de datos. Cuando ejecutar acá, probablemente va a quedar un tiempo bajando todo, pero en cuanto a eso, yo voy a mostrar este de acá. Entonces, acá estoy ejecutando una consulta en la base de datos que hace como que un group by por el día de la semana. Y voy a tener como que Sunday, Monday, Tuesday, dependiendo del código de día. Y en total voy a tener el total de viajes para aquel día. Entonces, cuando finalizar acá, el de bajar ya va a importar, hacer la importación de los datos en Postgres y después yo voy a ejecutar todo. En cuanto ejecuta, yo voy a seguir acá. Bueno, entonces yo empecé a hacer un montón de código para bajar, extraer, convertir, limpiar los datos y disponibilicé este código para la gente ejecutar en sus computadoras y empezar a trabajar con los datos de manera más fácil. Pero eso no fue suficiente porque solo los programadores pueden ejecutar ese código o personas que están aprendiendo programación y entienden un poco de programación. Entonces yo tuve la idea de crear una plataforma online, un sitio web
para poner esos datos y disponibilizar, por ejemplo, filtros y otras maneras más fáciles de acceder a esos datos. Entonces, con la disponibilización de este código, yo puedo resolver los problemas de formato y dispersión, pero no de la cantidad y de dominio del área. Y eso fue finalizado con este proyecto Brasil.io para resolver esos 4 problemas. Entonces, yo no voy a mostrar ahora el sitio, pero acá yo tengo muchos datasets de datos de Brasil que muchas veces están, por ejemplo, los datos originales están disponibles en miles de páginas distintas o en formatos como PDF, CSV, algunos CSVs con errores, algunos archivos en formatos propietarios, privativos, creados por el gobierno brasileño y todo. Y acá en cada uno de estos datasets puede obtener informaciones del código que generó estos datos, puede acceder a la fuente original, puede, por ejemplo, hacer filtros en los datos, incluso bajar solo los datos ya filtrados y puede hacer un montón de cosas, incluso consultas en la API. Entonces, todo es hecho con Django en backend, Django y Postgres principalmente. Y todos esos scripts ya ejecutan automáticamente, colectan los datos actualizados y actualizan el sitio. Con eso ya tenemos como que todos los problemas resolvidos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Con Python 3, ScrapEye, que es un framework para web scraping. Es muy útil con rows, con SQLite. Y el backend es hecho en Django con Postgres. También tenemos unas cosas utilizando el Neo4j para los grafos y utilizamos servidores dedicados en OVH y el Docker para hacer el deployment. Es todo como que optimizado por cuenta de los costos. Como tenemos muchos datos, la idea es que no podemos gastar como que mucha plata en los servidores, entonces preferimos computadoras dedicadas para tener como que más espacio y todo con un costo más barato. Pero esto tiene más trabajo para mantener todo. Por ejemplo, es más difícil de mantener que Heroku, pero Heroku costaría como que 10 veces más. Entonces, este es un proyecto colaborativo, entonces mucha gente que les gusta datos abiertos o que necesita utilizar estos datos. Por ejemplo, hay gente que está haciendo doctorado en economía y está estudiando cómo las empresas de Brasil están siendo creadas o la cantidad de socios, por ejemplo, y esta gente utiliza esos datos, entonces ayudan creando pull requests en GitHub de estos programas que hacen la colecta de esos datos de empresas. La gente que, por ejemplo, está aprendiendo desarrollo web con Django puede ayudar también en los pull requests para la plataforma y todo más. Y en general la gente contribuye de 4 maneras. Una, creando issues y sugiriendo nuevas modificaciones. Otra, creando los scrapers, que son esos programas que bajan, normalizan, limpian los datos. Algunos de esos son muy complejos, porque por veces los datos cambian de formato de una actualización nueva, entonces los scrapers necesitan ser un poco inteligentes para detectar que hay un cambio de formato, necesito hacer una cosa distinta. Hay mucha gente también charlando en la plataforma que utilizamos para chat, para cambiar ideas y utilizaciones, dudas acerca de los datos. Y hay gente también donando para que nosotros los costos puedan ser pagados. Bueno, yo pienso que mi tiempo ya se finalizó o está casi, pero si tienen alguna pregunta, ¿tengo tiempo para preguntas? 2 minutos o 2 preguntas. 2 minutos. Bueno, eso es. Gracias por su atención.
Una ya. Acá. ¿Cómo? Ah, sí, el resultado. Me olvidé. Acá está. Entonces, acá fue la importación y el resultado. Entonces, Wednesday, miércoles, es el día que tiene más gente en promedio. Una cosa buena de esta interfaz es que yo puedo importar datos en Postgres que están comprimidos. En general, Postgres no soporta eso por patrón, pero pienso que soporta solo gzip o pocos formatos de compresión, pero acá puede incluso utilizar otros formatos soportados por Python, que la librería automáticamente en tiempo de ejecución va a hacer la descompresión y entonces enviar los datos descomprimidos a Postgres. Y esa es una manera muy buena incluso de no utilizar mucha memoria. Por ejemplo, se va a utilizar un dato que tiene, por ejemplo, 3 gigabytes y les gustaría hacer un análisis, puede hacer como que la importación utilizando solo algunos pocos megabytes en Postgres, después ejecutar la consulta SQL, y no es como que en Pandas que va a tener como que unos 9 gigabytes de memoria siendo utilizada y todo. Entonces el proceso es muy optimizado para no necesitar utilizar tanta memoria. En muchos casos no es tan rápido cuanto algunas operaciones de Pandas, pero se puede hacer mucho más consultas porque los datos ya están en la base de datos y con los índices y todo.